Muy buenas tardes a todos. Bienvenida a nuestro seminario web de hoy con el tema potencial de los omega-3 en la cognición y la salud cerebral. Mi nombre es Kerstin Wolf y estoy aquí de Norsa en España hoy en la moderación, pero siempre para vosotros de ayuda en cualquier cosa que necesitáis. Quiero hablar un ratito sobre Norsan. Somos especialistas en omega-3 de Noruega. Aquí en el foto puedes ver a nuestro fundador Joachim Graf y él viene desde hace 10 años a Alemania. Y ahí estamos la marca número 1 de omega-3 en las farmacias. Desde un año ahora estamos en España con la misma misión como en Alemania y como en toda Europa. Es primero educar a la gente, a la población sobre el funcionamiento de las grasas y especialmente de los ácidos grasos omega-3 y también desarrollar y ofrecer los mejores productos de omega-3 que son aceites de pescado o de algas y luego voy a hablar más sobre eso. Si hay preguntas después de la charla, pueden ponerlo en esta parte, preguntas y respuestas en Zoom, y vamos a responder juntos con nuestro ponente después. Y también vamos a grabar el seminario y en los próximos días vamos a enviar la grabación a todos los participantes y registrantes. Y bueno, ahora quiero dar la bienvenida a Enrique González, nuestro ponente de hoy. Enrique es técnico superior en naturopatía, nutrición y bioquímica. Quizás quiere hablar también un poco sobre su mismo. Enrique, vas a hablar sobre el tema potencial de los omega-3 en la cognición y la salud cerebral. Bienvenido y voy a dar la voz a ti. Bueno, buenas noches a todos y sobre todo pues agradecer estar pues una tarde, ¿no? de diario, que todos tenemos muchas cosas que hacer después de una jornada laboral y espero bueno, pues aportaros información adicional a la que seguramente muchos de vosotros como profesionales ya tenéis, pero bueno, hacer una recopilación de sobre todo estudios clínicos que evidencien el uso de los omega-3 sobre la salud cerebral y la cognición, ese efecto nootrópico, ¿no? Que también podemos encontrar en los omega-3, aparte de otras funciones, como bien sabéis, dentro de lo que es la membrana celular, dentro de las patologías cardiovasculares y de otro tipo de patologías metabólicas. Hoy nos vamos a centrar en la parte cognitiva. Creo que era una de los motivos también que queríamos buscar también como novedad dentro de Norsan, que se ha hablado ya de distintos aspectos y usos de los omegas. Y bueno, vamos a ver qué nos aportan, ¿no? Los omegas dentro de la cognición. Bueno, ahora ya somos unos cuantos y si te parece empezamos ya, como se está grabando y bueno, pues aquellos que no puedan entrar en estos momentos, ya que es tarde, para no demorar mucho la jornada de hoy, pues empezamos ya con la presentación, ¿no? Y el que si se pierde Perfecto. algo, ahí queda grabado. Voy a compartir la pantalla, ¿vale? Un segundito. Vale. Vale. Un momentito. Entonces disfruten todos. Hasta luego. El potencial de los omega-3 en la cognición y en la salud cerebral, ¿no? Bueno, este es el guión que hemos preparado, bueno, más o menos está todo, ¿no? Para, digamos, marcar unas pautas también de cuál es la acción de los omega-3 dentro de la salud cerebral. Bueno, en la introducción vamos a ver por qué los ácidos grasos son importantes, es decir, qué aspectos abordan los beneficios no trópicos de los ácidos grasos omega-3, tanto en lo que es la cognición y en la memoria, ya no tanto, digamos, en situaciones patológicas, como puede ser la ansiedad, la depresión o enfermedades neurodegenerativas, que también vamos a ir viendo. Los mecanismos de acción de los ácidos grasos, ¿no? Cómo está en esa estructura, en la estructura y en la función cerebral, cómo trabaja en la inflamación y el estrés oxidativo, la plasticidad, vamos a ver qué es lo que la plasticidad sináptica y la plasticidad cerebral y qué papel cuentan los omega-3 en estos aspectos.
Y luego las fuentes dietéticas de suplementación de omega 3, ¿no? Que como bien ha dicho Kerstin, Laboratorios Norsan, especialista en omega 3, bueno, trabaja tanto en fuentes de origen animal, como es el pescado, como de origen vegetal, con unos porcentajes de ácidos grasos bastante importantes e interesantes, ¿no? Aparte de lo que es la calidad de las extracciones. Bueno, ¿por qué son importantes los omegas 3 en la salud cerebral? Pues bueno, pues importante por 4 razones, ¿no? Ahí tenéis, por componentes estructurales, porque están implicados en el desarrollo cerebral, porque están implicados en la función cerebral y porque poseen propiedades antiinflamatorias. Entonces, dentro de los componentes estructurales, evidentemente el DHA es un componente de la estructura de la membrana de las células. En el desarrollo cerebral vamos a ver como también todo el sistema nervioso central, el cerebro y la retina, pues los omegas es una parte importante, fundamentalmente el DHA cumple aquí un papel bastante importante. En la función cerebral, ya no solamente en aspectos tanto circulatorios como de la propia membrana de las neuronas, va a tener efectos sobre la memoria, la concentración, el estado de ánimo. Al final, ese aspecto que decía, nootrópicos, sobre la plasticidad cerebral que tiene, y luego las propiedades antiinflamatorias neuronales, ¿no? También, ¿no? Vamos a ver cómo realmente la ansiedad, depresión están vinculadas a unos procesos de neuroinflamación, ¿no? Y cómo también los omegas y los ácidos grasos cumplen un papel importante con esa acción antiinflamatoria que ya de por sí ya se le conoce en otros aspectos de la salud, como la enfermedad cardiovascular y los síndromes o las enfermedades metabólicas, pero también va a cumplir esa acción antiinflamatoria a nivel cerebral y neuronal. ¿Vale? Ay, perdón, se me ha ido ahora. ¿Veis bien, no? Bueno, pues vamos a ver, es decir, que va a ser un potente aliado, ¿no? Para mantener sano y fuerte nuestro cerebro, ya no solamente en situaciones patológicas, sino también en situaciones que, bueno, pues requiera un sobreesfuerzo, ¿no? En lo que es en el aprendizaje, en la cognición, en la atención, también van a cumplir un papel bastante importante. Aparte en el desarrollo también, el desarrollo de las personas. Aquí de manera muy simple, ¿no? Quiero representar, para que tengamos claro, ¿no? Que yo creo que es obvio también, pero bueno, repasar un poco las funciones del cerebro, así como el hemisferio derecho e izquierdo cumplen funciones totalmente diferentes. El hemisferio izquierdo, pues bueno, pues van a ser las funciones más de raciocinio o de ejercicio y destreza, ¿no? Tanto el razonamiento, escritura, habilidades numéricas, el hable, y el hemisferio derecho ya se vincula más a otras habilidades más lúdicas o más artísticas, ¿no? Pues desde las habilidades musicales, el arte, la intuición, la imaginación, ¿no? En cualquier caso, esa correspondencia entre los dos hemisferios también va a cumplir muy importante los ácidos grasos, en la conexión de ambos hemisferios y que, bueno, está en un equilibrio perfecto porque evidentemente tienen que coordinar y trabajar a la par, ¿no? Al final son las acciones nootrópicas, ¿no? de cualquier suplemento o cualquier alimento, incluso medicamentos que puedan tener nootrópicas. Aquí vamos a hablar de un suplemento que, bueno, que por sus características, como hemos visto, tanto en el desarrollo como en funciones, pues bueno, pues va a potenciar este tipo de acciones, ¿no? Que también, como un resumen que podemos ver, en el cálculo, la memoria, el humor, la creatividad, la concentración, el foco mental, es decir, ya no solamente en situaciones patológicas, sino en nuestro día a día, ¿no? Y bueno, pues en el crecimiento y en las habilidades para tener tener a punto todas estas características donde va a trabajar el cerebro, que tengan los nutrientes adecuados para poderlos potenciar, ¿no? Y si encima hay patología, como vamos a ver, algún tipo de patología emocional, inflamatoria o degenerativa, pues también va a cumplir un papel. Bueno, como hablábamos también en la introducción, el DHA cumple un papel importante en el desarrollo. Bueno, aquí voy a pasar por encima, pues, por encima, es decir, quiero entretenerme, digamos, en mostrar los estudios clínicos, porque, como bien decía al principio
esta charla hablando con Kerstin, en los suplementos y sobre todo también en los omega 3 de vez en cuando nos encontramos con noticias que, bueno, que echan por tierra la eficacia de los omegas en desarrollo, en la protección, ¿no? A veces incluso con ciertos intereses, vamos a decir que oscuros, ¿no? Cuando los suplementos van a cubrir unas necesidades sobre los estados de salud, pues bueno, siempre va a haber algún interés que con entidades que, bueno, pues que cuentan con mayores fondos para, bueno, siempre sacar algunos estudios que invaliden pues, la eficacia de otros. Bueno, nos vamos a apoyar y vamos a ver, y yo también me he entretenido en seleccionar aquellas publicaciones que bien eran metaanálisis o revisiones sistemáticas de distintos estudios para, bueno, pues invalidar, es decir, cualquier noticia que pudiera haber, que a veces no sustenta, digamos, una buena investigación, porque, bueno, se hace sobre poblaciones pequeñas, evidentemente la población sobre la que se realiza, pues no se han llevado unos criterios estándares para saber, decir, de dónde se partía o si partían todos de una situación similar para poder evidenciar que los resultados iban a ser coherentes. Y luego, pues por supuesto, muchas veces estos estudios pues, no cuentan, ¿no?, con la calidad o las concentraciones estandarizadas de ácidos grasos en una cantidad o en unas calidades adecuadas para tener unos resultados óptimos, ¿no? Es decir, evidentemente cuando trabajamos en estudios un poquito más serios, independientemente que no estamos hablando de estudios farmacológicos que cuentan, pues evidentemente, cuentan con mayor inversión o pueden trabajar durante muchos más años, pero sobre todo buscar aquellos que sí van a partir sobre una base concreta de ácidos grasos en unas concentraciones, en unas calidades y por lo menos en unas poblaciones tanto enfermas como sanas que prácticamente que podamos medir que parten, digamos, situaciones muy similares, ¿no? Para que luego los resultados puedan ser, pues, bueno, por lo menos concretos o tener alguna evidencia para sacar conclusiones reales. El DHA, bueno, pues simplemente repasar porque yo creo que ya es evidente y eso lo sabemos, incluso desde la propia medicina convencional, pues bueno, la suplementación con DHA, que bueno, está implicado en el crecimiento y el desarrollo del feto, del recién nacido, a través de la madre se le proporciona cuando nace el DHA y es el que va a trabajar, digamos, en lo que es el propio desarrollo neural, ¿no? Es decir, con ese aporte de DHA. Aquí hay otro estudio también, es decir, tanto como el feto y la placenta, pues depende de ese suministro de ácidos grasos. En el niño, incluso pues, los niños amamantados con madres que han suplementado con DHA, pues también se le transmite esos ácidos grasos y es muy importante. Yo creo que incluso pues, algunos que tenemos consulta, pues hemos trabajado con madres que, bueno, que están amamantando los hijos, es decir, cómo encuentran, digamos, un buen aliado en este suplemento que podamos dar, aparte de su dieta, una dieta equilibrada, para que pues, el niño crezca de una manera más adecuada y es algo muy agradecido de ver porque enseguida pues, bueno, pues vemos que enseguida repercute en la salud de los hijos, del hijo y cómo crece y cómo se desarrolla cuando la madre está bien suplementada con ácidos grasos. Durante el crecimiento pues, de los niños, digamos, a la edad adulta, pues el DHA va a estar implicado pues, en la formación y el crecimiento, digamos, el desarrollo de la retina, de la corteza visual, de la agudeza visual y el desarrollo mental, ¿no? Con lo cual vemos que en todas las etapas de la vida pues vamos a poder justificar el aporte de omega 3 y en la parte, digamos, de desarrollo del cerebro, incluso de la visión, pues cumple ese papel importante. Y el envejecimiento, pues lo mismo, ¿no? El DHA, el consumo de pescado, se asocia a un menor riesgo de demencia y esa suplementación de omega 3 se va viendo que como también va a tener pues, mejores porcentajes cuando se mide la función cognitiva de personas mayores, ¿vale? Bueno, esto lo hago, es decir, los procesos cognitivos, ¿no? A la hora de medir o de valorar esos procesos cognitivos hay que ver, bueno, pues estudia con distintos criterios, con distintas funcionalidades, lo que es la percepción, la atención, la memoria, el lenguaje, el pensamiento, ¿no? Esto tiene que ir pues, englobado en otro tipo de acciones, es decir, no solamente la suplementación, no solamente cuando hablamos de ácido graso, sino como otros suplementos, es decir, no vamos a cargar la responsabilidad en un suplemento, en algo que tomamos de manera complementaria, el que resuelva
todas las carencias o todas las patologías o síntomas que se puedan encontrar, ¿no? Eso tiene que estar englobado dentro de un conjunto de actitudes, como es una alimentación saludable, una actividad física también, pues ajustada y adecuada a las personas, y un buen estado emocional, es decir, un ambiente pues también que sea lo más adecuado posible, no solamente emocional, sino incluso pues ambiental, ¿no? Es decir, que bueno, pues donde uno pueda desarrollarse, que también tenga buenas condiciones. Aún así, bueno, pues luego pues la suplementación también pues nos va a mejorar ese entorno, ¿no? Como decíamos, un cerebro feliz es un cerebro que aprende, ¿no? Pero hay que darle pues también pues otros elementos para que se pueda desarrollar, ¿no? Bueno, aquí os traigo también, voy a ir viendo, ¿no?, sobre la cognición, distintos estudios que me he podido seleccionar que me parecen interesantes. Bueno, no quiero entretenerme mucho, pero bueno, simplemente para evidenciar aquellos donde bien por las proporciones de aporte que se han hecho o bien por los resultados o, digamos, o las técnicas de medición que se han usado o la población sobre la que se ha usado, me han parecido realmente interesante para no poner en duda, es decir, que el uso de estos ácidos grasos, pues bueno, pues tienen un efecto pues interesante e importante sobre el desarrollo y la cognición, ¿no? En este caso, bueno, vemos un estudio donde, bueno, pues ya concretamente se mide durante 24 semanas 900 miligramos al día de DHA y vio cómo mejoraba, es decir, la función de memoria en personas, es decir, con deterioro cognitivo asociado a la edad, ¿no? Y bueno, pues justificaba bueno, pues el aporte de estos ácidos grasos para tratar este tipo de personas y frenar pues algo que bueno, pues lleva una evolución que si no fuera por esto pues no suelen ser pues muy acertada, ¿no? O con una evolución pues no favorable. Luego a este sí le quería sacar porque al final este estudio, el aporte de los ácidos grasos poliinsaturados, trabajado sobre la cognición, se midió con hallazgos en imágenes con resonancia magnética, ¿no?, y con biomarcadores. A pesar de que cuando se habla de nootrópicos se dicen que no tienen que afectar o no tienen que dar valores o alterar valores en analíticas o en pruebas analíticas que se puedan realizar, bueno, cuando sea en un estado positivo, pues es importante, ¿no?, saber, es decir, que algo cuando está tomando su omega 3 y que aparezcan esas imágenes que relacionan sobre la cognición y que se puedan detectar en resonancias magnéticas en las pruebas que detectan estos biomarcadores, pues me ha parecido pues, bastante interesante y sale una de las revistas de mayor prestigio en neurociencia, ¿no?, como la que veis ahí, ¿no? Este también he sacado porque a veces incluso es difícil encontrar cuando hablamos de suplementos, metaanálisis en las cuales, bueno, pues han seleccionado y se ha filtrado y se ha despreciado aquellos estudios que, bueno, pues no cumplían con cierto rigor, y pues una de las revistas pues importantes en investigación, como la PLOS ONE en el año 2015, pues vio como la suplementación con omega 3 tenía un efecto pues realmente positivo en el rendimiento de adultos mayores. Y estamos hablando de un metaanálisis, ¿no? No estamos hablando de un estudio pequeño, sino de un metaanálisis. Esta puede ser una de las revistas de mayor prestigio en la cual se analizan y recoge los mejores estudios, los mejores o los estudios más seleccionados referentes a lo que es el Alzheimer y la demencia, ¿no? Y aquí pues lo mismo, pues vio cómo los omega 3 pues también estaban asociados a un menor riesgo en el deterioro cognitivo y enfermedad de Alzheimer, ¿no? A veces es curioso, ¿no?, como estas revistas especializadas que ya pues van publicando como un complemento nutricional, pues bueno, pues no hace daño y en cualquier caso siempre va a favorecer la salud, pues que luego no trascienda, ¿no? O sea, no trascienda a lo que es la medicina convencional el poder aportar estos ácidos grasos más allá de poder tratarlos con medicamentos. Bueno, aquí la revista JAMA a ninguno se le escapa como una de las de mejor referencia dentro del campo de la medicina, que es la revista de la Asociación Americana de Medicina, pues también lo mismo, ¿no? Pues en el año 2010 pues encontró como el consumo regular de pescado, y bueno, pues asociado evidentemente como un aporte de omega 3, también pues daba evidencias de un menor riesgo en la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Como estáis viendo, estamos viendo pues revistas que están pues a la cabeza de la investigación. Otra de las revistas más importantes en lo que es neurociencia
por lo mismo, ¿no? Desde el año 2016, pues también encontró como la suplementación omega 3, pues también pues mejora la memoria en adultos jóvenes y sanos, ¿no? Vamos a viendo, y al final casi lo he dejado también, que para repasar y casi como resumen, como esa acción antiinflamatoria y neuroprotectora de los ácidos grasos va a tener un beneficio sobre la salud cerebral, ya no solamente en patología implicada en lo que es la neuroinflamación, como puede ser pues, las depresiones o estados ansiosos, que bueno, vienen vinculados a esas manifestaciones de inflamación neuronal, pero también la inflamación pues, afecta a la cognición y a la memoria, ¿no? Luego más al final lo vamos a ir repasando porque creo que me parece interesante ya ese aspecto antiinflamatorio que ya se le reconoce a los omega 3, pues tenerlo también presente en lo que es en la salud cerebral. Este estudio me sorprendió, es un estudio hecho en España, pues a través del Instituto de Salud Carlos III, el Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra y el Centro de Investigación Biomédica también de la Fisiopatología de Obesidad y Nutrición, pues hizo una revisión sistemática, ¿no?, de todos los estudios que había sobre omega 3 publicados desde el año 2010 hasta el año 2007, es decir, siguiendo, digamos, una metodología que se llama Prisma, ¿no? Es decir, a la hora, digamos, de seleccionar y evitar, ¿no?, despreciar aquellos estudios que no contaban con el suficiente aval científico, ¿no?, o que las poblaciones no contaban con el suficiente rigor para mantenerlo. Y bueno, pues vio como resultado, después de esa revisión, es decir, que 10 de los 14 estudios clínicos, es decir, mostraron resultados positivos, al menos en el dominio de la función cognitiva, ¿no?, tanto en la memoria de trabajo, función ejecutiva, memoria verbal, memoria a corto plazo y la velocidad de percepción, ¿no? Con lo cual, bueno, pues aquí ya no solamente tenemos metaanálisis, sino, bueno, pues una revisión de estudios durante 7 años, de distintas publicaciones, para, digamos, evidenciar que lo que ya se estaba recogiendo en la eficacia de los ácidos grasos, los omega 3, pues ya tenía pues, una razón, digamos, para demostrar esa acción sobre la función cognitiva, ¿vale? Aquí quiero hablaros de la plasticidad, porque creo que, bueno, pues es importante este papel que tienen los omegas en la plasticidad cerebral. Vamos a definir la plasticidad cerebral como esa habilidad para cambiar de funcionalidad y estructura ante cualquier tipo de cambio, ¿no? Es decir, lo que es la creatividad se asocia mucho a la plasticidad cerebral, los artistas que continuamente están innovando, continuamente están trabajando el cerebro de una manera mucho más, a veces mucho más rápida, ¿no? O cuando necesitas trabajar en la razón y tienes que cambiar de problema, las circunstancias a las que te enfrentas pues se cambian, es decir, esos cambios de tareas, esos cambios de circunstancias, es decir, que van a adaptarse a que el cerebro vaya haciendo cambios, pues va a hacer que se vayan generando pues eso, nuevas conexiones corticales e incluso pues la capacidad de aprender y generar soluciones a los problemas cotidianos. Es decir, tener un cerebro pues, activo que a cualquier cambio, cualquier actividad que suponga un cambio, cualquier actividad que suponga un esfuerzo, pues va a saber pues, cambiar y tener una destreza. Al final, la plasticidad cerebral, es decir, se va a trabajar o se analiza tanto desde el campo de la psicología como en el campo de la neurociencia, ¿no? También esa habilidad no solamente para generar conexiones, sino para que el cerebro también aproveche esas conexiones de una manera lo más efectiva. Facilita la capacidad y la perspectiva para entender muchísimo mejor las cosas, las circunstancias y las relaciones personales, la adaptación a esos cambios, ¿no? Al final, como decimos, pues enfrentarte a la vida, ¿no? La vida son continuos cambios, continuas sorpresas, continuos cambios de aprender, y si no fuera así, pues malo, estaríamos muertos en vida, pero la adaptación a esos cambios y que ese cambio produzca modificaciones fisiológicas en las conexiones, en las comunicaciones neuronales y corticales, pues es lo que realmente conocemos como plasticidad cerebral o plasticidad neuronal, ¿no? Lo que es la neuroplasticidad. Al final es reaccionar a los cambios ambientales, tanto internos como externos, como estábamos diciendo, y la formación de nuevas sinapsis, esas conexiones
pues hay una neurogénesis que vienen estimuladas precisamente por esos cambios, ¿no? Incluso pues, van a alterar pues eso, las células propias de los neurotransmisores, ¿no? Con lo cual, pues vamos a ver que esos omega 3 pues, van a tener esa acción sobre la sinapsis, sobre las neuronas, aparte, no solo, sino también sobre el sistema vascular, ¿no? Que también están implicados en la neuroplasticidad, ¿no? Bueno, pues suplementar, es decir, que con omega 3, pues evidentemente trabaja en esa plasticidad, en la sinapsis, la conectividad, como se estaba haciendo. Aquí hay 2 estudios, como vais a tener más adelante. De todas formas, aquí he querido, a ver, un momentito, 2 estudios, es decir, donde vamos a ver, digamos, esa vinculación sobre el aporte de omega 3 sobre la sinapsis, que me parecen bastante interesantes, ¿no? Y que veis cómo trabaja. Las grasas, veis, hoy he hecho aquí esa comparativa, ¿no? Lo que es una vaina de mielina, de un nervio, de una neurona también, y lo que es un cable eléctrico, ¿no? Como veis, es decir, la similitud es casi idéntica, ¿no? Como el recubrimiento de los cables eléctricos, ese recubrimiento plástico que llevan los cables para que no traspase la electricidad, o la electricidad no se ve afectada o no haga cortocircuito, pues bueno, pues la vaina de mielina pues hace exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, es una vaina que, bueno, que está constituida también por grasa, va a absorber el calor, va a aislar de la electricidad esos impulsos eléctricos que no se escapen y que, bueno, estén bien canalizados, y que, bueno, tengan una buena conductancia, ¿no? La grasa es clave para el desempeño de estas tareas, ¿no? Como vemos, aparte de renovar y restaurar las neuronas, ¿no? El cerebro necesita grasa porque es un gran aislante de electricidad, es decir, estamos hablando en conceptos casi mecánicos, eléctricos, ¿no? Las neuronas, como bien sabéis, se comunican con esos impulsos eléctricos y, bueno, pues la grasa que recubre los axones, la mielina, pues va a hacer que esa energía no se disperse, ¿no? Y que no llegue pues, a un lugar distinto a lo que tiene que llegar, ¿no? Es decir, el cable de esas neuronas pues llegue, digamos, de tener que llegar y que no haya ninguna transmisión de esos impulsos eléctricos que no salgan, ¿no? Y ahí esas vainas de mielina, esas vainas grasas, y vamos a ver también compuestas por colesterol, pues va a ser ese efecto aislante, ¿no? Con lo cual, componemos que la prevención y la prevención de enfermedades neurodegenerativas va a ser importante por esos aislamientos lipídicos, ¿no? La composición bioquímica de la membrana tenemos aquí, la podéis ver, ¿no? Es decir, que prácticamente el 70-85% de la vaina de la membrana de mielina es de es de lípidos, solamente un 15 o un 30% es de proteína, ¿no? Es decir, con lo cual, pues bueno, pues ya solamente si la composición, y vemos que un 27, de ese 70%, un 27% corresponde al colesterol, importante que, bueno, pues el aporte de ácidos grasos a través de la dieta o por suplementación es importante para que esa comunicación, ese trabajo aislante que cumplen las grasas, los lípidos, no solamente a nivel de las membranas celulares, sino también de la mielina neuronal, pues que también estén en unas proporciones adecuadas y se mantengan, ¿no? No voy a entrar en otros estudios donde, bueno, pues prácticamente se trabaja en prescindir del aporte de ácidos grasos para ver qué ocurre sobre las vainas de mielina, incluso sobre las membranas celulares y, bueno, pues evidentemente pues han visto pues, derivas pues desastrosas también en esas comunicaciones, ¿no? Bueno, estamos hablando, es decir, independientemente de las neuronas, el 60% del cerebro es grasa. De esos lípidos, el 70% estamos hablando de ácidos grasos poliinsaturados, y de esos ácidos grasos poliinsaturados, un 35 un 40% corresponde a DHA y un 50-55% a ácido araquidónico, ¿no? En cualquier caso, es decir, la suplementación, y lo vamos a ver ahora, de DHA está justificada porque precisamente por la demanda que pueda haber o por los déficits que pueda haber en la alimentación, pues sí nos requiere una mayor suplementación de DHA y no tanto de ácido araquidónico, ¿no? Porque incluso
vamos a ver ahora, podría tener otro tipo de consecuencias, ¿no? Como sabéis también, tiene una acción proinflamatoria e incluso en algunas enfermedades neurodegenerativas un índice alto, demasiado elevado de ácido araquidónico, pues también está implicado en esas enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Bueno, aquí os lo decía, un poco como resumen, aunque el DHA en las etapas avanzadas de la vida se asocia con efectos neuroprotectores, tanto en pacientes sanos como en pacientes con enfermedad degenerativa, tanto en Alzheimer como en Parkinson, el papel del ácido araquidónico sigue siendo todavía controvertido, ¿no? Porque los niveles de ácido araquidónico, ¿no? A pesar de que son más elevados o tienen que ser más elevados que de DHA, pues sugiere todavía, como dicen, investigación futura para comprender también cuál es el papel del ácido araquidónico en el envejecimiento, ¿no? Ahí, en este estudio, en uno de los estudios que os habla del papel importante de la medicina personalizada, ¿no? Para, digamos, que en un futuro cercano, con un mayor conocimiento de la farmacodinámica, la farmacocinética y los efectos metabólicos tanto del DHA y del ácido araquidónico, se vea realmente cuáles son las proporciones más adecuadas, ¿no? Más adelante lo vamos a ver, es decir, como ya incluso pues, contamos con análisis para ver cuál es la situación de partida de ácidos grasos o de grasas en general o de lípidos en el eritrocito, ¿no? En sangre, y nos da una información bastante cercana, ¿no? Para saber dónde tenemos que poner el foco, ¿no? En el aporte de ácidos grasos. Eso sería interesante, es decir, el partir de un estudio clínico partiendo de cuál es el punto de partida de todas las personas que entran en el estudio, bien sean sanas o tengan algún tipo de patología, con un estudio como ya nos aportan, como vamos a ver, muchos análisis que hacemos de perfil lipídico, pues sería bastante interesante, ¿no? Para ver realmente que independientemente de una persona pueda llevar una vida sana y con un aporte nutricional aparentemente sano, pero que a lo mejor tiene desbalances en algunos aportes de ácidos grasos, bien porque, bueno, pues bien por genética o porque, bueno, pues contempla otras grasas que le puedan perjudicar o compiten en algún aspecto, bien a nivel de la célula o a nivel neuronal, y entonces ahí vamos a tener una idea muy clara de cuál es la situación de partida. ¿Qué es lo que nos diferencia, digamos, entre especies, vamos a llamar, inferiores, ¿no? O, digamos, o la especie más cercana al humano, lo que son los monos, los chimpancés, pues al final es la grasa. Es decir, la grasa en el cerebro ayuda a explicar la evolución de la inteligencia humana, ¿no? Es decir, cuanto mayor grasa, mayor proporción de grasa en el cerebro, en las especies, pues está considerada también con un mayor estado de raciocinio. Vemos como especies como que se les considera más inteligente, como pueden ser los delfines, pues también pues poseen, o las ballenas poseen un cerebro pues muy alto en grasa, ¿no? Con lo cual, pues ahí tenemos también, y esta es otra de las publicaciones hechas, pues bueno, pues la revista Scientific American también, y uno de los apartados más vinculado al estudio de la mente, donde, bueno, pues la relación que hay con grasa a inteligencia. ¿Vale? Colesterol, bueno, hemos visto, ¿no?, la importancia del colesterol, y creo que muchos de los que estamos aquí, bueno, pues conocemos la importancia del colesterol para muchas funciones, a pesar de que, bueno, pues se nos sigue dando información, pues, bueno, no completa o incompleta o interesada de mantener ciertos niveles de colesterol. El colesterol es bueno primero para el cerebro, para la comunicación, como hemos visto, sináptica y la comunicación neuronal. Es importante también para el transporte de las hormonas, y vamos viendo como el cerebro, la mayor parte del colesterol del cerebro existe en los axones de las células nerviosas, como hemos visto, ¿no? Y proteger a las células, al final es esa aislante, ¿no?, que tiene la mielina para que la transmisión sea lo más rápido posible y que esos impulsos eléctricos no se desvíen, ¿no? Bueno, el cerebro es capaz de crear o de fabricar su propio colesterol, es decir, porque el colesterol de sangre no cruza la barrera hematoencefálica. Si el cerebro es colesterol o hay colesterol en el cerebro, pues en alguna parte tiene que hacer, y bueno, pues si no atraviesa, lo tiene que fabricar, ¿no? Con lo cual, bueno, pues no solamente es el hígado el que fabrica
colesterol, sino el cerebro también es capaz de fabricar su propio colesterol. Es importante, es decir, cuando se trabaja con medicación que es para controlar los niveles de colesterol, como son las estatinas, algunas estatinas pueden atravesar la barrera hematoencefálica, ¿no? Y por tanto reducir el nivel de colesterol en el cerebro. Yo creo que a ninguno se nos escapa y que, bueno, pues que muchas personas con tratamiento a largo tiempo, con estatinas no controladas o no equilibradas con otro tipo de nutrientes, pueden tener problemas de demencia anticipada o incluso pues algunos sustos circulatorios por un uso, vamos a decir, pues no controlado, no demasiado controlado o con estatinas no lo más adecuadas. Y precisamente por eso, ¿no? Porque pueden afectar a los niveles de colesterol en el cerebro. Esto es un estudio que hay sobre antiedad, importante, es uno de los estudios muy amplio, se llama el Shanghai Aging Study, que bueno, pues vieron pues distintos aspectos que afectaban a lo que es el envejecimiento y en la parte que corresponde al colesterol y a las lipoproteínas transportadoras del colesterol. Se vio y se evidenció, es decir, cómo el colesterol o la lipoproteína LDL alta, aunque era segura y podría ser mala para personas en torno a los 50 años, en realidad podría ser bueno en personas mayores de 80 años, ¿no? Es más, es decir, un nivel alto de LDL podría ser considerado como un factor potencial protector en el deterioro cognitivo, ¿no? Es algo que, bueno, pues ya cada vez nos íbamos acercando más, es decir, ver pacientes que por lo que fuera, bien por su situación personal, genética o bien por la medicación, en edades ya pues, avanzadas, trabajaban, digamos, para mantener bajos ese colesterol llamado malo, el LDL, y que, bueno, pues que se venía asociado que esas personas de una manera más exagerada entraban en un deterioro cognitivo mucho antes, ¿no?, que otras personas. Bueno. Vamos a seguir hablando de grasas, y en este caso pues de cetonas, ¿no? Y vamos a ver qué relación puede haber entre los cuerpos cetónicos y el aporte de omega 3, es decir, cuando se entra en cetosis, ¿no? La forma natural de producir cuerpos cetónicos bien es mediante el ayuno o mediante la alimentación cetogénica, ¿no? Pues muchos de los que estáis aquí trabajéis en consulta, pues distintas circunstancias, en algún momento pues usamos una acción, digamos, de entrar en cetosis, bien por aspectos metabólicos, deportivos o incluso pues por a lo mejor alguna enfermedad pues de carácter más grave, que bueno, pues hay evidencias que estar en cetosis pues favorece también pues lo que es apoptosis de algunas células que no deberían de estar, ¿no? Y que con la cetosis se podría conseguir, ¿no? ¿Qué pasa cuando se entra en cetosis? ¿Qué hace el hígado, no? Pues bueno, pues si no hay aporte de glucosa por otras fuentes externas, pues bueno, pues va a fabricar una glucosa, pues la justa, simplemente para los glóbulos rojos y esos órganos, ¿no?, que dependen solamente de la glucosa, ¿no?, pero fundamentalmente los glóbulos rojos, ¿no? Y por otro lado, pues ya pues no se ve más en otra que tener que utilizar la grasa para crear cuerpos cetónicos, ¿no?, para, digamos, buscar un combustible alternativo a la glucosa, ¿no?, que habitualmente es el que utiliza a través de la alimentación, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver cómo esos cuerpos cetónicos suponen un supercombustible para el cerebro, ¿no? Ese combustible, como decíamos, ¿no?, el cuerpo de cetosis, la grasa para los músculos y la mayoría de los órganos, la glucosa pues para los glóbulos rojos y los cuerpos cetónicos fundamentalmente van a ir al cerebro, ¿no? Vamos a decir que las grasas ya se ha demostrado y junto a los cuerpos cetónicos va a ser el combustible todavía mucho más eficaz que el de los carbohidratos, ¿no? A forma de repasar, porque bueno, muchas veces entrar en cetosis, a veces que ciertas personas
no es tan fácil y no es tan fácil porque, bueno, a veces no son tan rigurosos y, bueno, pues aquí unas recomendaciones, es decir, para cuando haya que entrar en cetosis, incluso pues en enfermedad neurodegenerativa, ahora vamos a ver también cómo es interesante hacer periodos de cetosis, pero sobre todo, bueno, pues la gente tiene miedo pues a consumir grasas, es decir, a las grasas la hemos implicado en cosas tan malas, que la gente ya tiene pavor al consumir grasas, tanto buenas como malas, se exceden a veces pues, en carbohidratos, dentro de los permitidos pues, se pasan de los carbohidratos, no se consume, en el caso de que basemos la cetosis en aporte también de proteínas, pues las proteínas adecuadas. El contexto metabólico, el cual entramos en cetosis, no es el más adecuado, hay estados de estrés, no se bebe agua o incluso pues, bueno, pues a la persona se le está haciendo demasiados cambios para que bueno, pues el cuerpo tome el camino de hacer cetosis, ¿no? Simplemente a efectos de guión para saber cuando la cetosis no funciona del todo, ¿no? Bueno, este es un concepto también ya que vamos utilizando, que es la lipoinflamación, ¿sí? Independientemente de los procesos inflamatorios que se puedan producir en el cuerpo, en distintas funciones, vamos a decir como las grasas también pues, se inflaman, ¿no? No solamente decir una lipoinflamación, pues afecta o el control de la lipoinflamación, pues va a afectar, digamos, a una mejora de la salud metabólica, es decir, el control de cómo se manifiestan esas grasas o de qué evolución tienen esos depósitos grasos para mejorar la salud metabólica y, bueno, pues tenemos, pues eso, lo podemos utilizar y como otras fuentes o otros nutrientes para trabajar en reducir los procesos inflamatorios y que, bueno, pues cuando hay que bajar peso o hay que controlar otras manifestaciones metabólicas, pues tenemos que bajar esa inflamación. Evidentemente, pues como fuente de energía, pues también la reducción de la inflamación va a mejorar el metabolismo energético y vamos a ver cómo también la reducción de esa inflamación va a tener consecuencias sobre la cognición. Lo que sí está claro, ¿no? En esas cetosis, en esas dietas cetogénicas, que normalmente pues, el aporte de grasas que se va a hacer va a ser grasas, o vamos a prescindir de aquellas grasas con acción inflamatoria y nos vamos a dirigir al uso y el consumo en mayor proporción de grasas saludables, pero que además, si encima se utilizan ácidos grasos como omega 3, todavía va a ser mucho más eficaz la reducción de esa inflamación. Una inflamación de grasa, y bueno, pues veis aquí en este gráfico, pues muy sencillo, las consecuencias que tienen, ya no solamente en enfermedades de carácter cardiovascular, sino metabólicas, incluso cognitivas y de carácter tumoral, y bueno, por la implicación que pueda tener, tanto pues, en resistencia a la insulina, las disfunciones endoteliales y cómo va a haber hormonas que se van a ver afectadas bien al alza o a la baja, como puede ser el incremento de la leptina, la disminución de la adiponectina, el aumento de interleuquinas o de factores de necrosis tumoral también que se ven más elevados, es decir, factores inflamatorios cuando hay una inflamación lipídica de fondo, ¿no? Bueno, he querido traer, porque al final, bueno, pues tenemos que recurrir a fuentes importantes, bueno, pues dentro de lo que es el campo del Alzheimer, siempre y como en cualquier tipo de enfermedad, siempre hay departamentos o áreas punteras que investigan o han publicado, digamos, sobre una enfermedad o sobre una afección concreta con mayor interés o, digamos, ha sido más aplaudida o más aceptada por la comunidad científica. Y en este caso, bueno, pues vemos aquí al doctor Russell Swedlow, no sé cómo se pronunciará, es decir, que es el director del Centro de Enfermedades del Alzheimer de la Universidad de Kansas, que, bueno, pues evidentemente dice una evidencia, ¿no? Es decir, como algunos tejidos pueden quemar grasas directamente, pero las neuronas cerebrales no pueden hacerlo, ¿no? En la dieta cetogénica, los cuerpos cetónicos generados por el hígado sí pueden pasar al torrente sanguíneo, sí pueden ser transportados y atravesar la barrera hematoencefálica y sí pueden ser utilizados para obtener energía, ¿no? Si encima, es decir, los omega 3 que tienen propiedades antiinflamatorias podrían ayudar a reducir la acumulación de las placas beta-amiloides, es decir, que están relacionadas, como bien sabéis, en la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Es uno de los marcadores de esta proteína para marcar, digamos, la incidencia o la evolución de esta enfermedad neurodegenerativa como es el Alzheimer, ¿no?
Los ácidos grasos omega 3, pues evidentemente están implicados en la inflamación celular. Uno de los mediadores inflamatorios que salen de los omega 3 son las protectinas y las resolvinas, es decir, que tienen ese efecto antiinflamatorio a nivel celular, pero también vamos a ver cómo esas resolvinas también tienen efectos protectores en distintos modelos de enfermedades cerebrales, ¿no? Como ya no solamente enfermedades degenerativas como el Alzheimer y el Parkinson, sino también en patologías donde hay accidente cerebrovascular, que es una de las mayores incidencias de muerte, los accidentes que hay cerebrovasculares, y luego, pues bueno, pues también van a modular no solamente la inflamación general celular, pero también especialmente lo que es en el tejido cerebral y, por supuesto, a bajar esa inflamación, mejora la respuesta inmunológica y el mantenimiento de la función cognitiva, ¿no? Aquí, bueno, voy a hacer un inciso, porque nos vamos a encontrar que, bueno, pues aparte en el pescado, en la fuente del pescado, no solamente nos vamos a encontrar omega 3, no solamente nos vamos a encontrar ácidos grasos, sino también nos vamos a encontrar la vitamina D3. No sé si sabréis que, bueno, pues en países nórdicos, antes de evidenciar, es decir, el aporte de omega 3, las funciones que tenían sobre nuestro estado de salud, el pescado y sobre todo pues, el hígado de muchos pescados, como puede ser el pescado, era la fuente de vitamina D. En países donde prácticamente la exposición al sol era muy limitada, donde no llegaba el sol, el recurso que tenían y como fuente de vitamina D no se utilizaba para otra cosa, no se utilizaba para aportar omega 3, no se sabía qué eran los omega 3 o qué función tenían en el cuerpo, pero sí se sabía que era una fuente de vitamina D3. El bacalao, llamado el oro blanco en Noruega, ¿no? Porque bueno, está muy apreciado, pero es uno de las regiones o de las zonas mundiales donde mayor producción de bacalao se produce en el mundo, en aguas noruegas, y fue originalmente pues, el recurso para la obtención de los omega, de la vitamina D3, ¿no? Luego, pues en los años 70 y en los primeros años 80 es cuando ya pues empezó a investigar qué pasaba con los ácidos grasos de los omega 3, cómo había poblaciones que no tenían tantas enfermedades, no tenían patología cardiovascular y a qué se debía. Y bueno, pues allí donde se empezó a descubrir la acción sobre la fisiología y sobre el estado de salud de los omega 3. Pero originalmente el aceite de pescado y el aceite procedente del hígado de los pescados era como fuente de omega 3, ¿no? Y concretamente del bacalao. En Norsan, es decir, que según me han aportado también, tienen una presentación que es aceite que viene de bacalao, donde, bueno, pues ahí hay unas concentraciones, si acaso similares, un poquito más altas de vitamina D3, pero en las otras preparaciones también lo que es la dosis diaria se está aportando 800 unidades internacionales de omega 3, en la dosis habitual que se recomienda, ¿no? ¿Qué pasa con la vitamina D? Ahí vamos a ver que como también es una fuente de vitamina D, ¿a qué enfermedades está asociada, ¿no? Pues el déficit de vitamina D la tenéis aquí en la izquierda, pues independientemente de la no exposición al sol, bien porque haya pantallas que eviten, digamos, esa acción, la penetración de la luz solar a través de la piel, la no generación de la melatonina, otro tipo de problemas hepáticos o problemas renales, el uso de medicamentos que puedan contribuir a una menor absorción de vitamina D y otros problemas de mala absorción, ¿no? Distintos problemas de mala absorción que a pesar de que se pueda nutrir con fuentes de vitamina D, pero bueno, el cuerpo no lo asocia. Enfermedades relacionadas, pues vamos a ver las enfermedades neuropsiquiátricas, no solamente degenerativas, incluso de orden también psicóticos o depresivos o ansiosos, independientemente de otras que no es el objeto de la charla de hoy, como protección sobre infecciones o enfermedades tumorales, autoinmunes y otro tipo de enfermedades tanto circulatorias como metabólicas, ¿no? En lo que respecta, digamos, al déficit de vitamina D en el envejecimiento acelerado del cerebro, vemos como un déficit de vitamina D también está asociada a una demencia y sobre todo por ese aumento de esa proteína, de esos péptidos beta-amiloides, ¿no? Que, bueno, pues,
van a estar en relación también en los niveles de vitamina D que podamos tener en suelo, ¿no? Se asocia también el déficit de vitamina D a la depresión y a ese efecto, digamos, de amortiguación, el aumento del calcio en el cerebro, con lo cual también es importante, digamos, la vitamina D no solamente en el calcio a nivel óseo, sino el calcio que pueda aparecer en las comunicaciones neuronales, como bien sabéis, en la sinapsis neuronal, ese aporte de calcio, ¿no? El intercambio, digamos, de electrones de calcio. La deficiencia de vitamina D en edades avanzadas también se vincula, pues, a problemas de autismo y trastornos similares a lo que es las esquizofrenia y otro tipo de enfermedades mentales, ¿no? En este estudio también, pues, hay una revisión donde se evidencia, pues, eso, como la acción de la vitamina D sobre la función cognitiva, como el colecalciferol, que, bueno, en algunos papers, colecalciferol denomina sobre todo las soluciones sajones calcidiol, estamos hablando de lo mismo, atraviesa la barrera hematoencefálica, igual que hace la vitamina D sérica, la 25-hidroxivitamina D. Y también hay que tener en cuenta cómo muchos medicamentos contribuyen, como hemos visto antes, en lo que es en que la vitamina D traspase esa barrera hematoencefálica. Inmunosupresores, glucocorticoides, antiepilécticos, antifúngicos y otros antivirales hacen que la vitamina D, pues, esté baja, ¿no? Con lo cual también asociar que ese tipo de pacientes que por lo que sea, pues, no tiene más remedio que tomar ese tipo de medicamentos, pues bueno, pues un aporte de ácidos grasos pues va a contribuir en la función cerebral, que ya está aportando vitamina D, pero incluso, pues bueno, pues tener la posibilidad de aumentar algo más esa dosis de vitamina D, ¿no? Pacientes con enfermedad degenerativa, pues se ha visto también que presentan valores reducidos de colecalciferol sérico, y también, pues bueno, vamos a ver cómo cuando está presente, pues contribuye también a mantener esos niveles de cognición y de neuroprotección para enfrentarse ya no solamente a situaciones patológicas, sino pues el propio estrés, ¿no? Y el estrés tanto emocional como el estrés oxidativo que pueda estar y que evidentemente pues va a derivar en procesos inflamatorios que de ahí pues ya tenemos una ristra, ¿no? De enfermedades con una enfermedad inflamatoria o con una inflamación subclínica importante y que, bueno, pues ahí va a contribuir no solamente el aporte de ácidos grasos, sino el aporte de vitamina D. ¿Vale? Bueno, esto lo he querido sacar, es decir, también porque al final es un estudio que se hace sobre la vitamina D en la función cognitiva, donde, bueno, pues donde da pues todo el estudio, evidentemente va dando pues, razones del aporte de vitamina D y las razones de la suplementación de vitamina D, pero lo pongo simplemente porque al final, como suele ocurrir cuando hay estudios con nutrientes y que no estamos hablando de medicamentos con ciertas patentes, a veces incluso porque, bueno, pues no hay un criterio heterogéneo de cuál es el aporte o el origen de esos nutrientes, las concentraciones, las variables de las personas que están en observación, y entonces, pues bueno, pues al final se cubren en salud y dice, bueno, hay que tener en cuenta la variabilidad interindividual neuropsiquiátrica de estas personas de los estudios, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, vemos que no es el aporte de vitamina D es un factor más, no es un factor único, es decir, dentro de ese puzzle, pero sí a tener en cuenta, ¿no? Es decir, prácticamente el estudio dice, bueno, pues aparte que es importante, pero no solamente el hecho de dar vitamina D, pues va a cubrir las deficiencias o, digamos, las manifestaciones neuropsiquiátricas de estos pacientes, ¿no? Bueno, habrá que hacer más cosas, pero vitamina D y omega 3, pues sí o sí. Bueno, ¿qué pasa? Es decir, ¿por qué pasa? ¿Pasa los ácidos grasos poliinsaturados la barrera hematoencefálica? Pues el resumen, lo vamos a decir, pasa por todos los lados. Es decir, que se cuela, es decir, la barrera hematoencefálica es totalmente permisiva y permeable para estos ácidos grasos. ¿Por qué? Porque pasa a través de la membrana celular. Porque pasa a través del transporte intercelular de las proteínas transportadoras, porque pasa a través de las uniones estrechas, pasa también entre los espacios de las células también, de la propia membrana. Y también pues, se generan ácidos grasos dentro del metabolismo intracelular, ¿no? Es decir, entra
por todos los lados. Entra por las uniones, entra por la propia membrana, ¿no? Tanto el DHA como el EPA encuentran la forma de traspasar la membrana celular y de las células endoteliales que componen esa barrera hematoencefálica, ¿no? Luego el transporte intracelular, pues bueno, pues como bien sabéis que a veces ácidos, bueno, a veces no, en todas las ocasiones requieren transportadores o proteínas transportadoras y también pues a través de estas proteínas transportadoras hacen que esos ácidos grasos pasen a través del citoplasma de esas células endoteliales. A través de las uniones estrechas también pasan los ácidos grasos y el propio metabolismo intracelular pues también genera esos, son metabolizados a través de esas células cerebrales. Como bien decía, que casi dejaba un poco para el final, porque creo que es importante y donde yo creo que es, independientemente de lo que hemos visto, la neuroinflamación implicada, como todos los procesos inflamatorios, pero en este caso que estamos hablando del cerebro, es importante. Saber que, bueno, a veces el cerebro cuando se inflama y ya vemos como un estado depresivo, es un proceso inflamatorio, no duele. Es decir, cuando duele la cabeza, duelen otro tipo de conexiones nerviosas que son periféricas al cerebro, pues el cerebro como tal no duele, vamos a decir, la inflamación en este caso no hay como tal, no es una inflamación al uso, ¿no? Donde no hay dolor, no hay inflamación, no hay rubor. El cerebro no tiene receptores para el dolor. Creo que bien sabéis que cuando se opera, hay alguna intervención cerebral, no se necesita anestesia, incluso se mantiene al paciente despierto y alerta también, incluso para conocer cuáles son sus impresiones, incluso ver algún tipo de reacciones que cuando él está perfectamente consciente, porque al carecer de células nerviosas que puedan producir dolor, pues se puede trabajar. Con lo cual estamos hablando de una inflamación que sí va a tener unas consecuencias o unas manifestaciones psíquicas o de manifestaciones depresivas o emocionales, pero como tal, es decir, no hay un dolor. Es decir, vamos a decir, es una inflamación silenciosa, ¿no? Como muchas inflamaciones que puede haber, pero más allá en el cerebro. La neuroinflamación, como decías, se postula como una de las principales causas de enfermedades psiquiátricas y neurodegenerativas, ya no solamente el Alzheimer en el Parkinson, sino en otros trastornos como ansiosos, depresivos, incluso de la conducta alimentaria, ¿no? Pues detrás hay un fondo de neuroinflamación importante, ¿no? Bueno, ¿por qué? Es decir, ¿qué puede afectar, digamos, a esa inflamación neuronal? ¿Qué puede afectar? Pues, bueno, pues como todas las inflamaciones, ¿no? Vamos a hacer un poco el repaso. Pues el consumo de tóxicos, tabaco, alcohol, otro tipo de drogas, el abuso de azúcares y grasas van a contribuir a esa inflamación, los estrés de larga duración, procesos y estados inflamatorios, en este caso metabólicos, como la obesidad, la disbiosis, el déficit, digamos, inverso, el exceso de omega 6 con respecto al omega 3 es uno de los marcadores de inflamación y vamos a ver cómo vamos a tener pruebas analíticas que nos va a detectar cuáles son esas proporciones y es importante a veces saberlo porque se pueden estar abordando situaciones de cualquier estado inflamatorio, incluso emocionales, con otro tipo de suplementos o de medicaciones y no se tiene presente o no se ha cuestionado si hay un exceso de omega 6 o omega 3. E incluso, bueno, pues pacientes que vienen con ese tipo de patologías, yo diría que muchas y todas aquellas que vamos a asociar con procesos inflamatorios, el aporte o la suplementación con omega 3 es obligada, ¿no? Es obligada. Entonces, y no olvidarse también los estados depresivos, no solamente trabajar con suplementos adecuados o indicados solamente para lo que es estados emocionales, varios, sino también que haya detrás ese aporte de ácidos grasos omega 3, ¿no? Para invertir esa proporción sobre omega 6, ¿no? Bueno, no vuelvo a repetir, la transmisión eléctrica depende de aporte de esos ácidos grasos importantes, ¿no? Bueno, ya no solamente, no solamente lo que hemos visto, sino el factor neurotrófico derivado del cerebro, la BDNF también, se va a ver afectado sobre el aporte del DHA. Entonces,
es importante, digamos, que cuando hay cualquier tipo de trastorno neurológico o psiquiátrico, donde esta proteína se va a ver reducida, y vemos como en este cuadro, como en enfermedades como depresión, la demencia o enfermedades cognitivas se van a encontrar que está baja, va a estar baja, ¿no? y en otro tipo de enfermedades metabólicas o cardiovasculares, y ahí vemos el papel del DHA que va a hacer en la proporción de esta proteína. Bueno, aquí es un estudio que me parece bastante interesante, un estudio que se hizo en la comunidad japonesa sobre las concentraciones de omega 3 en estados o en síntomas depresivos, es decir, con una población, entiendo, bastante interesante, superaban más de 1000 hombres y más de 1000 mujeres mayores de 40 años, para ver cuáles eran las concentraciones tanto de EPA como de DHA y cuál era la vinculación sobre los síntomas depresivos que tenían, ¿no? Lo que sí se vio, que hubo una evidencia, que las concentraciones más bajas de omega 3 mostraron mayores síntomas depresivos, ¿no?, sobre otro tipo de población. Esto era similar, es decir, que también sobre la población estadounidense había una relación directa, ¿no? Proporción, concentraciones bajas de omega 3 en cualquiera de las poblaciones se identificaban con mayores síntomas depresivos, ¿no? Pero mientras que, bueno, todavía, digamos, los japoneses se salvaban, es decir, que las proporciones de EPA y de DHA, respectivamente, digamos, en los japoneses eran de 75 de EPA frente a 14,9 en los estadounidenses, es decir, un 50%, más de un 50%, es decir, más bajo, y 3 veces más bajo en DHA en comparación a los japoneses. Es decir, había una relación directa en mayores estados depresivos en la población norteamericana, estadounidense, con respecto a la japonesa, precisamente porque esos niveles de omega 3 eran mucho más bajos en la población americana. Bueno, Kerstin luego nos va a hablar de las analíticas y a través de alguna formación que se va a hacer con algún laboratorio especialista en análisis clínicos que llevan análisis de omega 3. Este es un ejemplo simplemente para que veáis los resultados que nos pueda ver con distintos ácidos grasos, tanto de omega 3 como de tipo de omegas, omega 7, omega 9, la incidencia sobre otros estados, otros ácidos grasos y sobre todo sobre ácidos grasos trans, ¿no?, los más peligrosos. En resumen, ahí tenemos la variación para poder jugar a ver qué déficit o qué ácido graso podría estar en déficit. Normalmente vamos a ver que la proporción de omega 3 con respecto al omega 6, que ya es un indicador de inflamación, va a estar baja. En este análisis, que concretamente es el mío, ¿no?, pues no lo tengo nada mal, es decir, tengo una proporción pues bastante adecuada, no es normal. Normalmente la población media suele estar en toda una proporción de 15 a 1, 20 a 1. La proporción en Estados Unidos es bastante elevada por la comida procesada que llevan, los niveles de azúcares importantes en nuestra alimentación, alimentos ultraprocesados. Suele estar pues, por encima de 30 y de 40 incluso. Y luego pues, ver también pues, la relación que pueda haber no solamente de omega 3, sino la relación sobre otras grasas como las grasas trans, ¿no?, esas grasas que son inflamatorias. Como decía, bueno, dentro de todos los valores que nos puede dar una analítica de perfiles de ácido graso, sobre todo ver esa relación de omega 6 omega 3, donde vemos esa relación, pues debería estar en torno entre 5,1, 7,1, es decir, proporcionalmente, pero nos vamos a encontrar generalmente, y aquellos que utilicéis en consulta, que esas proporciones suelen ser muy, muy, muy altas, es decir, ya muy cercana. En España, yo lo que me encuentro habitualmente es 14, 15, 1, habitualmente, es decir, superior a 11, 1. Y luego, pues la relación de ácido araquidónico sobre EPA, ¿no?, también, ¿no? Es decir, que tenemos que mantenernos pues, en unos valores pues, por debajo de 11, 1, pero también que normalmente cuando está muy por encima, en torno a 20, 25, 30, pues ya podemos tener también indicadores inflamatorios muy, muy, muy importante. Bueno, por último, un poco dentro de lo que es la elección o dentro de la oferta que podamos tener de distintos productos que nos dan ácidos grasos, habitualmente nos van a estandarizar
independientemente de los procesos que hayan utilizado para la extracción, que vamos a suponer que siendo laboratorios importantes y serios lo hacen de la manera más correcta posible, es decir, los procesos de saponificación o de temperaturas para obtener o la extracción de esos ácidos grasos, pero normalmente nos vamos a ver en los etiquetados, es decir, cuál es el porcentaje o las cantidades que aportan de EPA, del ácido eicosapentaenoico o docoisapentaenoico, y también incluso del ALA también, del ácido alfa-linolénico. Digamos, son las proporciones para ver incluso, bueno, pues, si las proporciones que se están dando son adecuadas para lo que queramos aportar, ¿no? En estos casos, pues que sea lo suficiente, no voy a decir si mucho o poco, algunas patologías pues, van a requerir pues, mayores cantidades de DHA y menores de EPA, como pueden ser, como hemos visto, el desarrollo cerebral, neuronal, enfermedades que tienen que ver con el comportamiento, con el desarrollo y el crecimiento, y aquellas que, bueno, pues que necesitan algo más de EPA, pues bueno, pues más con patología cardiovascular. Un poco como resumen, no sería así exactamente, pero bueno, siempre es importante pues, saber cuál es la acción de cada uno de estos ácidos, de los ácidos grasos. Con Norsan nos vamos a encontrar que, bueno, pues no solamente vamos a tener información de cuál es el aporte de EPA y DHA, sino también el DPA, ¿no? El DPA que, bueno, pues no es tan conocido, que es el ácido docosapentaenoico. ¿Por qué no es tan conocido? Porque habitualmente el origen de las harinas de pescados que se utilizan para obtener los ácidos grasos vienen del Pacífico, ¿no? En esa zona del Pacífico los niveles de DPA son bastante más bajos con respecto a los pescados que están en el Atlántico Norte. Ya sea por el origen, pues bueno, la proporción de DPA es más baja en la mayoría de las fuentes de pescados que se utilizan para obtener los ácidos grasos. Luego, pues es cierto que, bueno, pues en las mayores investigaciones en funciones o en patologías o las ventajas que hay más estudios centrados en el EPA, en EPA y DHA que en DPA. Y luego, pues también los procesos de extracción, concentración de EPA y DHA, pues van a estar siempre a expensas del DPA, ¿no? Digamos, se deprecia pues, la destilación molecular, extracción de fluidos supercríticos o la separación por columnas, que son los procedimientos más serios, digamos, a la hora de obtener los ácidos grasos, pues se van a hacer, digamos, a expensas, o se han hecho hasta ahora, digamos, a expensas del DPA. Hay otros procesos ya más modernos que no depresionan la obtención de DPA, ¿no? Y simplemente, es decir, os dejo aquí un estudio, porque, bueno, pues ya empiezan a haber estudios también, como el DPA, entre otras funciones también cardiovasculares, pero bueno, como es sería para otra charla, y eso está publicado también en la revista, digamos, Frontiers y Ages Neurosciences. Es decir, el DPA se ha demostrado que regula a la baja factores inflamatorios del cerebro y en estudios sobre esquizofrenia y se encontraron que valores bajos de DPA pues estaban implicados en este tipo de patología, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues tenemos un elemento más, no solamente el EPA y DHA, sino el DPA, también el ácido docosapentaenoico también como un aporte más y que es un valor diferenciador que podemos encontrar en los omegas de Norsan, ¿no? Y sin más, pues espero haber aportado algún granito más a vuestros conocimientos, haber concentrado, bueno, por qué hay que aportar ácidos grasos omega 3 y qué consecuencia tienen sobre nuestra salud, ya no solamente cuando hay enfermedad o cuando hay procesos degenerativos o procesos emocionales que pueden estar implicados en una inflamación, sino cuando requerimos foco, atención, memoria, pues también pues, nos van a ayudar los ácidos grasos, ¿no? Ahora, bueno, aquí tenéis también mi contacto y luego pues también tendremos un tiempo, pues si queréis, si tenemos tiempo, pues contestaros las preguntas bien ahora o en cualquier caso siempre la podéis remitir a Norsan, a Kerstin y me la hará llegar, ¿no? Y sin más, pues dejo a Kerstin, ¿no? Que entre en sala. Vale, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Enrique, para tu charla muy interesante y muchas gracias por todos los participantes. Bueno, como he dicho, yo voy a compartir mi pantalla un ratito. Aquí.
Ahora espero que todos puedan verlo bien. Bueno, voy a hacerlo rápido porque ya estamos un poco después de las 9. Entonces, como Enrique ya ha hablado un poquito, la medición de omega 3 es posible vía un análisis de omega 3 o análisis de ácidos grasos. Hay una medición estandarizada del laboratorio Omega Matrix o de los profesores Harris y Fonchaki. Y este método ahora está usado desde el laboratorio Teletest y se llama Test Omega. Y sí, Enrique ya lo ha dicho, en otoño vamos a hacer una formación juntos, Norsan y Teletest, y hablar sobre este análisis un poco más profundo. Pero solamente en breve, en rápido. Teletest usa la misma mediación como el laboratorio Omega Matrix. Hacen la medición del HS omega 3 índice, que sería ideal entre 8 y 11%, y también medían la proporción de omega 3 de 6 a 3 y idealmente sería abajo de 5 a 1. Bueno, esto sobre el test. Es un test kit que podéis hacer a casa. Y también podéis leer más en nuestra página web. Bueno, ¿qué son las características de la calidad de un buen aceite de pescado, de una captura salvaje, una producción natural, un sabor agradable? Eso siempre es muy importante porque muchas personas dicen, me repite el pescado o algo. Eso muchas veces significa una mala calidad. Sí. La sostenibilidad está muy importante, la pureza, que no tenemos metales pesados o mercurio o algo dentro, y también la dosificación, que la recomendación son mínimo 2 gramos al día. Nuestros productos tienen un proceso de limpieza en 3 etapas, con una temperatura muy baja al vacío. Entonces los ácidos grasos son protegidos, pero también al mismo tiempo están limpiados de todas las cosas que molestan. Todos los certificados de un laboratorio externo también están en nuestra página web. También un poco más información sobre los certificados que tenemos, que son IFOS y Friend of the Sea. Y también en nuestra página web encontráis un poco más sobre el TOTOX, el valor de oxidación total. Entonces, cuando este valor está bajo, significa normalmente un sabor muy fresco. Aquí un resumen de nuestros productos. Voy a hablar un poquito sobre todos. El primero es nuestro clásico, es el omega 3 total. Y eso es un aceite de pescados azules. Contiene también un aceite de oliva ecológico de España. Eso es, usamos como un antioxidante, ¿no? Los polifenoles aquí dentro protegen también los ácidos grasos muy sensibles. Tiene un sabor agradable con un aceite de limón. Son purificados, como he dicho también, tenemos los certificados IFOS y Friend of the Sea. El aceite también contiene 800 unidades internacionales de la vitamina D y este aceite está muy rico en EPA, pero todos los aceites contienen EPA, DPA y DHA, porque solamente usamos aceites muy naturales. El mismo aceite también está disponible en cápsulas. Nosotros preferimos en general los aceites, pero por ejemplo, para un viaje, las cápsulas están una buena idea porque no tienen que estar en la nevera. Los aceites, cuando están abiertos, tienen que estar en la nevera. Nuestro segundo clásico es el Norsan omega 3 vegano. Eso es un aceite vegetal de la microalga Schizohydrium sp. También contiene un aceite ecológico de España. Es 100% vegano y también con un aceite de limón y la vitamina D. Y este aceite contiene más DHA. También EPA y DPA, pero la mayoría son DHA con más que 1000
miligramos por una dosis diaria, que de este aceite solamente es una cucharadita, 5 mililitros. Entonces es muy fácil a ingerir, o también la opción de cápsulas. Hemos hablado con Enrique todavía un poco sobre nuestro aceite de hígado de bacalao. Es el Arctis. Eso no contiene aceite de oliva, pero también vitamina D y el aceite de limón para el sabor muy agradable. Y este aceite también, como el vegano, contiene más DHA. Y por fin tenemos productos para niños, pero a decir todos nuestros aceites son aptos para niños. Estos dos productos son sí, un poco más adecuado para los niños, quizás depende también del sabor del niño. El aceite es una mezcla de nuestros aceites Total y Arctis con un aceite de naranja y también el aceite de oliva. El aceite es sin vitamina D, pero los chelis, esos son gominolas para masticar, esos son con vitamina D, pero en una dosis muy baja. Entonces, depende un poco de la edad del niño, cuánto necesita. Aquí son las recomendaciones de la posología. Como he dicho, ya mínimo 2 gramos al día. Una dosis terapéutica también puede ser hasta 4 o 5 gramos al día. Pero a lo mejor sería hacer un análisis para ver cómo está mi estado, quizás también para elegir tu aceite favorito. Cuando te falta más EPA, por ejemplo, el Total sería la mejor opción, pero por ejemplo, cuando no te gusta o te prefieres un aceite vegano, claro, la cosa más importante es la consistencia y la dosis demasiado alta. Para los niños depende un poco de la edad. A partir de 12 años, un niño es como un adulto. Bueno, que es muy importante, omega 3 siempre con una comida principal, con más grasas que el cuerpo puede metabolizarlo bien y que los ácidos grasos vienen a las células. Y por fin un poco de información, si queréis más info sobre Norsam, sobre omega 3, claro, yo estoy aquí para responder vuestras preguntas, pero también hay mucha información en nuestra página web y también en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, LinkedIn y también en YouTube. Y por fin un regalito o una oferta muy grande. Ahora tenemos una oferta de verano y eso quiero compartir también aquí. Hasta el 11 de julio, con el código CALOR23, tenéis un descuento de 23% en nuestra tienda online para una compra de mínimo 30 euros. También mañana o después voy a enviar un email con toda esta información. Y este seminario fue el último antes del verano, pero todavía tenemos unos más en otoño, como he dicho. Ups, eso fue demasiado rápido. Como he dicho, junto con Teletest hablamos sobre este test omega y después tenemos temas como premenopausia y climaterio. Después la dieta vegetariana y qué son los nutrientes críticos. Y también en noviembre hablamos sobre omega 3 y si esos son los nuevos prebióticos. Bueno, y con eso quiero decir tack en noruego o muchas gracias. Y estamos listos para unas preguntas. Si hay. A ver, yo tuve una pregunta antes ya que quiero decir aquí también. Una persona preguntó si el omega 3 es una cosa indefinida o si tienes que hacer pausas. Quizás alguna persona ya han leído la respuesta. En general, el omega 3 tienes que usar para siempre. Pero con el test omega puedes ver cómo está tu estado, ¿no? Y quizás necesitas más o menos para un equilibrio entre omega 6 y omega 3. Sí, bueno. Si quieres, Kerstin, yo quiero añadir también, evidentemente es
el aporte de omega 3 es casi obligado también, incluso porque las analíticas que vamos a ver siempre va a ser deficitaria el omega 3 con respecto al omega 6 y están implicados en la resolución y en el mantenimiento de salud de muchas patologías. Pero si acaso el único descanso que se debería hacer es si hay alguna intervención quirúrgica, también porque bueno, pues también tiene efectos sobre la coagulación, entonces si va a haber intervenciones quirúrgicas o extracciones dentales, pues en esos periodos, digamos, prescindir de lo que es la toma de omega 3. Se recomienda, digamos, que no estén presentes, pero fuera de esas circunstancias, el omega 3 es perfectamente compatible incluso con otro tipo de medicación o otro tipo de afecciones que, bueno, que requieran medicación, con lo cual no, las rutas metabólicas no afectan, ¿no? No afectan. Exacto, muy bien. También decimos, no somos un suplemento, bueno, claro, de la ley somos un complemento alimenticio, pero nosotros nos vemos también como un alimento, ¿no? Que es un aceite natural de pescado, de la alga, con un aceite de oliva. Entonces, sí, eso es más común, un alimento. Aquí tenemos una pregunta, a ver. Con Sí, la una estoy viendo. persona de Alzheimer, ¿cuál de los suplementos recomendáis? Enrique, ¿quieres responder a eso? La del Alzheimer, ¿no? Me parece que es, ¿no? Una persona con Alzheimer, ¿cuál suplemento nos recomendaríais, ¿no? Bueno, yo en ese caso recomendaría el total, si hay, bueno, el total y el vegetal, ¿no? Porque al final el aporte de DHA, como bien decías, en el vegetal es bastante elevado y ajustar las dosificaciones con un aporte importante de DHA. No necesariamente para empezar a aportar hace falta hacer la analítica, una persona con enfermedad neurodegenerativa sí o sí aportar DHA, incluso en unas proporciones, pues si acaso ya elevadas, ¿no? Dependiendo cuál es el grado de deterioro que tenga. Si tenemos una analítica, pues todavía también pues podemos saber cuáles son los valores adecuados. Pero digamos, ya anticipo que sin analítica pues hay que aportar DHA en dosis elevadas, ¿no? Ya no te diría solamente más de 1000, sino incluso sobrepasando hasta, se habla, ¿no? Pues eso, 2000, 3000 unidades, ya en casos ya muy graves. Es decir, las dosificaciones entraría más de lo que son las dosis recomendadas habituales para personas sanas o para otro tipo de patologías. Vale, muchas gracias. Y también de omega 3, yo pienso que el DHA sería un poco más importante que el EPA, ¿no? Con Alzheimer. Eso, el DHA, sí. Sí. Por eso a lo mejor el Entonces, por vegetal, ejemplo, de nuestros aceites, el Actis o el vegano el sería vegano. quizás un poco mejor para una Vale, persona pues con Alzheimer. eso. Sí. ¿Hay otra pregunta? Sí, como aderezo los alimentos diarios, pues sí, la verdad es que os puedo decir que aunque existe la costumbre de utilizar los omegas en forma de perla, Honorsan está introduciendo que nos vayamos acostumbrando a utilizar los omegas de forma líquida, ¿no? Y que lo podamos aportar en nuestros platos, ¿no? Sabe rico, saben bastante ricos, es decir, su proceso de extracción, es decir, no deja otro tipo de sustancias que generen sabor y se puede mezclar perfectamente en ensalada y se puede mezclar con algún tipo de pan y sabe realmente rico, ¿no? Yo ya incluso he introducido la costumbre, incluso a los pacientes que vienen a consulta, y les recomiendo que ¿por qué no? Que prueben el omega en líquido, que parece ya le estamos quitando un formato que parece identifican como una medicina, ¿no? Y ya pues que lo utilicen como un alimento, que es lo que realmente es, ¿no? Sí, perfecto, muchas gracias. Tenemos otro. No, sí, bueno, el contexto a Inma, al médico. Mira, este tipo de análisis ya se lo puedes comentar a Kerstin. Hay un acuerdo de Norsan con Teletest. No son análisis de perfiles lipídicos, no son análisis que habitualmente se pidan, que lo suelan solicitar la sanidad pública ni la privada. Es decir, esos valores lipídicos no están soportados por ninguna de estas sociedades. Son análisis muy específicos, hay que pedirlos en laboratorios muy concretos. Teletest, de alguna forma, hace la extracción y sigue una metodología que se llama Omega Matrix también, que ya es conocida también en Alemania. Pero son analíticas muy específicas. El ejemplo que hemos visto hay que pedirlo
a laboratorios, entre ellos uno de los de que mayor garantía nos dan, porque trabajan bien con esa metodología, es Teletest. Pero bueno, ahí ya Kerstin te puede dar más información de dónde solicitarlo o cómo solicitarlo. Pero generalmente ni la medicina privada ni la pública te va a pedir esos análisis. Sí. Bueno, voy a también poner un enlace en el email de la grabación para leer un poco más sobre eso. Y bueno, el médico, claro, cuando te vas al médico y se recogen, se toman sangre, también es posible con esta sangre enviar a Teletest y se hacen con esta sangre. Pero sí, la cosa más fácil a mí me parece este kit para hacerlo a casa, ¿no? Es un kit muy sencillo, es decir, no hace falta extracción de sangre. Con una gota de sangre es suficiente en un papel secante que recoge la sangre de una manera que se hace, con lo cual incluso se puede realizar en casa sin ningún tipo de problema, y en una dirección que ya se indica, esa muestra de sangre, que es una gota de sangre, se puede enviar. No hace falta otro tipo de prueba que necesita mayor extracción de sangre o mayor extracción de suero. Con una gota de sangre o 2 gotas, es decir, con un pinchazo de manera higiénica es suficiente. Exacto. Muy bien. Vale. Entonces, me parece que no hay más preguntas ahora. Yo quiero decir muchas gracias a todos. Como siempre, gracias, Enrique, también por tu tiempo ahora para las preguntas y respuestas y para toda la charla. Y bueno, quedamos en contacto, seguimos. Muy bien. ¿Y tú quieres decir algo? No, pues agradecer a todos los que habéis aguantado hasta el final y bueno, los que habéis estado la mayoría. Y bueno, pues que independientemente de que acabemos ahora la charla, me tenéis a vuestra disposición, bien pues en los contactos que he dejado, pues a través de Kerstin, que cualquier duda que surja después os podemos atender. Vale, muchas gracias. Entonces, buena tarde, buenas noches y hasta la próxima. Chao. Adiós. Chao. Adiós.